continuación, el tema ¿la tecnología es amiga o enemiga del docente? Por Alejandro Almazán, director general de Únete, una asociación civil enfocada en mejorar la calidad y la equidad de la educación en México a través del uso de la tecnología. Hace un par de meses me tocó hacer un recorrido por algunas escuelas. Vino un donante de un proyecto que nosotros tenemos y llegamos aquí, a una escuela rural. Estaba en el Estado de México y cuando llegamos a Heroínas Mexicanas, pues no le habíamos calculado bien el tiempo y llegamos antes. Y entonces el director y los docentes estaban en una junta y me recibió un profesor. Yo iba con el donante y empiezo a sacarle plática al profesor. Profe, ¿cómo le va con las computadoras? Y me dice, muy mal. Yo con el donante aquí al lado. ¿Por qué, profe? No, pues es que no las uso. Y entonces se me empiezan a poner caliente las orejas. ¿Pero por qué, profe? No, lo que pasa es que son del diablo. Y entonces yo no sabía cómo zafarme, le saco una plática del clima y tal. Y ya. Pasamos al aula de medios y en eso se personifica una profesora relativamente joven, agarra el control de la reunión y nos empieza a platicar todo lo que hacía, cómo estaban aprovechando la tecnología, qué es lo que habían hecho, qué es lo que hacía falta, ¿no? Y el donante quedó satisfecho. Cuando termina esta reunión, me acerco con la profesora y le digo, oiga, fíjese maestra que este profesor me transmitió esto y yo quería preguntarle por qué. Y entonces me explica, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que este es un profesor que ya tiene más años, que siente que la tecnología le va a quitar el trabajo, necesita reivindicarse ante la situación y su adversión al riesgo hace que tenga una política negativa ante el uso de la tecnología. Y ese es un ejemplo que se replica en muchas otras partes del país. Y la pregunta es, ¿debería de ser así? ¿Por qué? Cuando nosotros entramos a entender más sobre la pedagogía, entendida como esta ciencia que tiene como objeto de estudio la educación, existen muchos recursos a disposición del docente. Existen muchas corrientes pedagógicas, existen un área muy interesante en donde le pueden meter creatividad y en donde, en toda teoría, el profesor tiene el control de las diferentes secuencias que hay alrededor del proceso. Y entonces se convierte en un oficio artístico, en donde el docente tiene el control de todo lo que tiene que suceder alrededor. Pero ha sucedido algo en México. Como nosotros como país hemos tenido grandes deudas en el sector educativo, una de las prioridades del gobierno en las últimas décadas ha sido abatir el analfabetismo. Y un problema de abatir el analfabetismo tiene que ver con la cobertura. México tiene miles de localidades, pero el 74% de todas esas localidades en el país, 74, tienen menos de 100 habitantes. ¿Cómo le haces para abatir el analfabetismo en un contexto tan disperso? Entonces, el gobierno por décadas lo que ha hecho es construir muchas escuelas. Hay más de 250,000 escuelas en todo el país. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en el momento en que tú tienes tantas escuelas, necesitas tener un control muy estricto de qué es lo que sucede en cada una de ellas, porque los recursos que le llegan a cada una de ellas son mínimos. Y entonces el sistema educativo se centralizó y tuvieron una sola realidad pedagógica para todos. Entonces, cuando
uno está en esta realidad del docente desde que están estudiando en las normales, tienen un caminito muy rígido que seguir. Y entonces los docentes en muchas ocasiones se convierten simplemente en replicadores de algo que alguien más pensó, con todo un sustento pedagógico que ustedes quieran, pero al final del día son replicadores. Y a medida que fue pasando el tiempo, el docente perdió el incentivo para ser creativo y le quitó la responsabilidad de ser el dueño de esta pedagogía que nosotros acabamos de decir. Y entonces tú tienes una forma tradicional de enseñar en donde el docente tiene la verdad del conocimiento, tiene una forma de enseñar vertical, se enfoca en la enseñanza y no en el aprendizaje, y los niños cachan lo que puedan cachar, el profesor trabaja con quienes más le van entendiendo, el profesor no puede reprobar a los niños porque tiene otras implicaciones y tiene presiones de otro sentido, y si se fijan, es un sistema muy similar al que existía hace un par de siglos, con una diferencia, que es un sistema que tiene un modelo que se creó en el siglo XIX, con profesores que nacieron en el siglo XX, con alumnos que nacieron en el siglo XXI. Algo no me cuadra. Independientemente de la tecnología, en paralelo vino algo disruptivo. Y la tecnología al final del día llegó a cambiar las reglas del juego en muchas diferentes industrias. Es una herramienta que tiene un gran músculo, que es muy versátil y que se puede aplicar en muchas industrias distintas. Uno de estos lugares es la educación. Pero la tecnología tiene un tema que es muy interesante, que cambia drásticamente. Agustín Paulín nos mostraba una gráfica de cómo iba cambiando, pero esta es una forma distinta también de entender el mismo concepto. Esta es una publicidad de Radio Shack en 1992. Entonces, chequen. Y fíjense cuánto costaban en dólares las cosas. Aquí hay una computadora, tenemos un teléfono, tenemos una grabadora de video, unas bocinas, grabador, un tocacintas, unos audífonos, una calculadora, un despertador. Todo eso que se vendía de manera independiente y que era un éxito en aquel entonces, está aquí. Entonces tú tienes una herramienta que cambia vertiginosamente, que es disruptiva, que le pega a todo y que también entra al mundo educativo. Pero una forma de entender la importancia de la tecnología en la educación y en nuestras vidas viene de lo que Andreas Schleider, que es la persona que se encarga de la parte educativa de PISA, comenta. Y entonces, su argumento es: la tecnología aún tiene temas pendientes para reivindicarse en la educación y en la enseñanza. Pero mientras la tecnología sea tan importante en nuestras vidas personales y en nuestras vidas profesionales, un alumno que no sepa cómo leer, escribir y navegar en el mundo digital se va a aislar del mundo económico, social y cultural que lo rodea. Otra forma de entenderlo es: la tecnología llegó para quedarse. Entonces, si nosotros tenemos el arte de la pedagogía cooptado por un sistema corrupto, rígido, arcaico, en donde la tecnología lo rebasó por la derecha, la pregunta es: ¿cómo podemos puentear la belleza de la pedagogía con la tecnología?
Y la pregunta, por lo tanto, es, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos? ¿Cuál es el caballo de Troya que nosotros tenemos a nuestra disposición? ¿Cuál es la mejor estrategia para cortar este camino? ¿Qué sí tenemos y qué sí podemos cambiar? Y la respuesta, afortunadamente, es el profesor. ¿Por qué? Porque el profesor es quien tiene el control del proceso pedagógico, aprovechando la tecnología, que es un elemento que vino a ampliar el espectro de formas en las que tú puedes enseñar y el niño puede aprender. Y depende de su creatividad y de su capacidad de poder gestionarla, que va a hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de la tecnología. Entonces, nosotros como organización, cuando llegamos a una escuela y llevamos tecnología, tenemos un modelo en donde una parte pequeña de todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con temas tecnológicos, pero realmente el mayor énfasis que nosotros tenemos es en la combinación de factores de capacitación grupal, de capacitación individual, de acceso a contenidos, de seguimiento, de motivación, de involucramiento de padres de familia, de relacionarlos con los comités técnicos escolares, con un énfasis sobre el docente. Y con este modelo nosotros hemos podido ya llegar a todo el país, hemos equipado escuelas en la mitad de todos los municipios del país, y cuando llegamos a las escuelas hacemos diferentes evaluaciones, diferentes cortes para entender si lo que nosotros estamos haciendo tiene sentido o no, pero enmarcado en la conversación que acabamos de tener, les voy a compartir el estudio que nosotros hicimos en el ciclo escolar anterior, un poco para reivindicar mi argumento. Cuando nosotros llegamos a la escuela, hacemos una pequeña evaluación, y en este caso estamos hablando sobre la integración pedagógica de la tecnología en el aula. Y entonces llegamos y en términos generales, digamos, el promedio de las escuelas que nosotros atendimos estaban en un nivel medio de integración tecnológica, y una vez que nosotros nos salimos, logramos subir a un nivel relativamente avanzado, en donde el 19% de los docentes sabían cómo utilizar la tecnología de manera avanzada, y cuando nosotros nos salimos, más del 50% pudo ya lograrlo. Esto no es ciencia ficción, es algo que está al alcance de todos, y tampoco significa que porque los docentes sepan utilizar la tecnología es que nosotros vamos a cambiar la educación. Pero lo que quiero demostrar es que sí está al alcance de ustedes docentes el tener esta apreciación sobre la tecnología. Y entonces yo terminaría diciendo que la pregunta realmente no es si la tecnología es amiga del docente o es enemiga del docente. Yo creo que lo importante es que la tecnología le volvió a dar relevancia a la figura del docente. Y entonces el cuestionamiento es, ¿está en el docente aprovecharla? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Acá está arriba.